La lluvia azotaba sin piedad las tierras de San Miguel Teotongo, un pequeño pueblo enclavado entre las montañas del estado de Oaxaca. Los caminos de tierra se habían convertido en lodazales intransitables, mientras el cielo gris oscuro presagiaba que la tormenta apenas comenzaba. Doña Soledad Jiménez, una mujer de 45 años, observaba preocupada desde la puerta de su modesta casa de adobe cómo el agua se filtraba por las goteras del techo de lámina. Otro año más sin poder arreglar este techo, pensó mientras colocaba cazuelas para recoger el agua. Su hogar, aunque humilde, era su orgullo. Un pequeño terreno heredado de sus padres donde cultivaba maíz, frijol y algunas hierbas medicinales que vendía en el mercado del pueblo. Nunca había sido una mujer de grandes riquezas, pero hasta ahora había logrado mantenerse con dignidad y trabajo duro, criando sola a su hija Lupita, quien ahora estudiaba enfermería en la ciudad gracias a una beca. El estruendo de un trueno la sobresaltó. Afuera, la tormenta arreciaba con una intensidad inusual para esa época del año. Fue entonces cuando escuchó los golpes en su puerta. «¿Quién podrá ser con este temporal?», murmuró, acercándose cautelosa. Al abrir, encontró a un hombre de unos 62 años, empapado hasta los huesos. Su rostro, marcado por el tiempo y el sol, mostraba cansancio. Las arrugas alrededor de sus ojos delataban una vida de trabajo arduo en el campo. Llevaba ropa sencilla, ahora completamente mojada, un pantalón de mezclilla gastado, una camisa de algodón y un sombrero de palma que apenas lo protegía. «Buenas noches, señora», dijo el hombre con voz ronca pero educada. «Me llamo Ernesto Mendoza. Mi mula se ha asustado con los relámpagos y ha huido. Me he perdido en estos caminos. ¿Podría refugiarme un momento hasta que amaine la tormenta?». Soledad dudó por un instante. En estos tiempos, abrir la puerta a un desconocido podía ser peligroso, pero algo en los ojos cansados de aquel hombre le inspiró confianza. «Pase usted», respondió finalmente. «No es mucho lo que puedo ofrecerle, pero al menos estará seco». El hombre entró con paso lento, agradeciendo con una inclinación de cabeza. Soledad notó que cojeaba ligeramente de la pierna derecha. «Siéntese cerca del fogón para que se seque», ofreció, señalando un pequeño banco de madera. «Prepararé un poco de café para entrar en calor». Mientras el agua se calentaba, Soledad observaba discretamente al forastero. Sus manos callosas y su piel curtida hablaban de una vida de esfuerzo. «Un arriero», pensó, seguramente transportando mercancías entre pueblos. «¿Viene de lejos?», preguntó, rompiendo el silencio. «He recorrido muchos caminos», respondió él con una sonrisa cansada. «Vengo de revisar unas tierras en la sierra». Soledad le ofreció una taza de café caliente y unas tortillas recién hechas con frijoles. El hombre las aceptó con genuino agradecimiento. «Hace años que no probaba unas tortillas hechas a mano tan buenas», comentó mientras comía con evidente deleite. La conversación fluyó naturalmente. Ernesto le contó que había pasado su vida trabajando en diferentes haciendas, que conocía cada rincón de la región y que ahora, en su vejez, seguía recorriendo los caminos por costumbre más que por necesidad. «¿Y usted vive sola aquí?», preguntó con respeto. «Con mi hija Lupita, pero ahora está estudiando en la ciudad. Viene los fines de semana cuando puede», respondió ella con orgullo maternal. «Será la primera profesionista de la familia». La noche avanzaba y la tormenta no cedía. Cuando quedó claro que no pararía pronto, Soledad ofreció al arriero quedarse a dormir en un pequeño cuarto anexo que usaba como bodega. «No quisiera molestar más de lo debido», dijo él. «No es molestia. Nadie debería andar por esos caminos con este temporal», insistió ella. Mientras acomodaba unas mantas viejas sobre un petate para su huésped, Soledad no podía imaginar que aquel hombre sencillo, vestido como cualquier campesino, era en realidad don Ernesto Mendoza Velasco, el propietario de la hacienda Los Laureles y dueño de prácticamente todas las tierras productivas de la región, incluyendo el terreno donde ella misma vivía. Don Ernesto, cansado de la soledad en su enorme hacienda y de estar rodeado de personas que solo veían su dinero, había tomado la costumbre de recorrer sus propiedades vestido como un simple arriero, observando cómo vivía realmente la gente, escuchando sus problemas y conociendo sus verdaderas necesidades, lejos de la falsedad que lo rodeaba habitualmente. Aquella noche, mientras se acomodaba en el humilde petate, una extraña sensación de paz lo invadió. Hacía décadas que no experimentaba la genuina hospitalidad de alguien que no esperaba nada a cambio.
Antes de quedarse dormido, se prometió a sí mismo que la bondad de Soledad no quedaría sin recompensa. El amanecer trajo consigo un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Ernesto despertó temprano, acostumbrado a madrugar después de toda una vida de trabajo. Encontró a Soledad ya despierta, preparando el desayuno. «Buenos días, señora. Le agradezco nuevamente su hospitalidad», dijo Ernesto, acomodándose en la pequeña mesa de madera. «No tiene que agradecer, don Ernesto. Por estos rumbos nos ayudamos unos a otros, o al menos así debería ser», respondió ella, sirviendo un plato de frijoles con huevos y unas tortillas recién hechas. Mientras desayunaban, Ernesto observó con más detalle la casa a la luz del día. Las paredes de adobe tenían grietas, el techo necesitaba reparaciones urgentes, y los muebles, aunque limpios y ordenados, mostraban el paso de los años. Sin embargo, había algo especial en aquel lugar. Pequeños detalles como las macetas con flores, fotografías familiares cuidadosamente colocadas, y el aroma a hierbas frescas que revelaban el amor con que Soledad mantenía su hogar. «¿Hace mucho que vive en estas tierras?», preguntó Ernesto con genuino interés. «Toda mi vida», respondió ella con una sonrisa nostálgica. «Este terreno perteneció a mis padres y antes a mis abuelos. Dicen que alguna vez tuvieron los papeles de propiedad, pero se perdieron hace muchos años durante las revueltas». Ernesto asintió pensativo. Conocía bien esa historia. Muchas familias campesinas habían perdido sus títulos de propiedad durante tiempos turbulentos, y los terratenientes habían aprovechado para apropiarse legalmente de esas tierras. Y nunca ha tenido problemas por la falta de documentos. El rostro de Soledad se ensombreció. «Hasta ahora no, pero últimamente han venido personas de la hacienda Los Laureles. Dicen que estas tierras les pertenecen y que debemos desalojar o pagar una renta que no podemos permitirnos». Ernesto sintió una punzada de culpabilidad. Él nunca había dado tales órdenes, pero sabía que su administrador, Rodrigo Sánchez, solía tomar decisiones sin consultarle, especialmente en los últimos años en que él había estado más ausente. «¿Y qué piensa hacer?», preguntó, disimulando su inquietud. «Resistir mientras pueda», respondió ella con dignidad. «Mi hija necesita terminar sus estudios, y esta tierra es todo lo que tenemos. El dueño de la hacienda nunca viene por estos rumbos. Dicen que es un viejo rico que vive en la capital y ni siquiera conoce lo que posee». Ernesto contuvo una sonrisa amarga. La descripción no estaba tan lejos de la realidad. Aunque vivía en la hacienda, hacía años que había dejado la administración en manos de otros, concentrándose solo en sus negocios más grandes. Después del desayuno, Ernesto insistió en ayudar a Soledad con algunas reparaciones. A pesar de sus años, aún conservaba la fuerza y las habilidades de un hombre acostumbrado al trabajo manual. Juntos arreglaron algunas goteras del techo y reforzaron una pared que amenazaba con desmoronarse. «Usted sabe mucho de construcción para ser arriero», comentó Soledad, sorprendida por su destreza. «He tenido que aprender de todo un poco en esta vida», respondió él con una sonrisa enigmática. Al mediodía, mientras descansaban bajo la sombra de un viejo mezquite, Ernesto observó los campos de Soledad. A pesar del espacio limitado, ella había logrado crear un huerto productivo, con técnicas de cultivo que maximizaban el rendimiento. «Tiene usted buena mano para la tierra», observó. «Es lo que me enseñaron mis padres. Aquí cultivamos como lo hacían los antiguos, respetando los ciclos y combinando las plantas para que se ayuden entre sí». La conversación se vio interrumpida por la llegada de 3 hombres a caballo. Ernesto los reconoció de inmediato. Eran empleados de su hacienda, incluyendo a Rodrigo Sánchez, su administrador. «Doña Soledad», llamó Rodrigo desde la distancia, con un tono que pretendía ser cordial pero escondía amenaza. «Venimos a continuar nuestra conversación sobre su situación aquí». Soledad se tensó visiblemente, pero se levantó con dignidad para enfrentarlos. Ernesto permaneció sentado, con el sombrero bajado, ocultando parcialmente su rostro. «Ya les dije que no me voy a ir de mis tierras», respondió ella con firmeza. «Mi familia ha vivido aquí por generaciones». Rodrigo desmontó con arrogancia. «Señora, sea razonable. Los tiempos han cambiado. Don Ernesto Mendoza necesita ampliar los cultivos de la hacienda y estas tierras son ideales. Le estamos ofreciendo una compensación justa». «¿Justa?», replicó Soledad con indignación.
Lo que ofrecen no alcanzaría ni para un cuarto en el pueblo. ¿Dónde voy a cultivar? ¿De qué voy a vivir? El administrador perdió la paciencia. Mire, no estamos preguntando. Estas tierras pertenecen legalmente a la Hacienda Los Laureles. Tenemos los documentos que lo prueban. Si no acepta la oferta, nos veremos obligados a desalojarla sin compensación alguna. Ernesto escuchaba cada palabra, sintiendo cómo la vergüenza y la rabia crecían en su interior. Nunca había autorizado tales métodos. ¿Y el dueño está de acuerdo con esto?, preguntó repentinamente, levantando la mirada hacia Rodrigo. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta interior que sentía Ernesto. Después de desayunar, anunció a Soledad que debía partir. «Hay asuntos que debo atender con urgencia», explicó. «Pero volveré pronto, se lo prometo». Soledad asintió, aunque en sus ojos podía verse la decepción. En apenas 2 días, aquel extraño arriero se había ganado su confianza y respeto. «Le agradezco toda su ayuda, don Ernesto. Ha sido usted una bendición en estos momentos difíciles». Él tomó sus manos callosas entre las suyas. «Confíe en mí, Soledad. No permitiré que pierda su tierra». Con estas palabras enigmáticas, Ernesto emprendió el camino hacia la Hacienda Los Laureles. A medida que se acercaba a los vastos terrenos que marcaban el inicio de sus propiedades, su porte cambió sutilmente. Su espalda se enderezó, su mirada se volvió más firme y su paso, a pesar de la cojera, adquirió la seguridad de quien camina por terreno propio. Los trabajadores en los campos lo miraron con curiosidad, sin reconocer en aquel hombre de ropas sencillas al dueño de todo lo que los rodeaba. Ernesto observó con nuevos ojos sus propias tierras, los extensos cultivos, el ganado pastando, y más allá, la imponente casona colonial que por décadas había sido su hogar. Todo lucía próspero, pero ahora se preguntaba a qué costo se había logrado esa prosperidad. Al llegar a la entrada principal, el guardia intentó detenerlo. «¿A dónde cree que va, señor? Esta es propiedad privada». Ernesto lo miró fijamente. «Soy Ernesto Mendoza Velasco, el propietario de esta hacienda». El guardia soltó una carcajada incrédula. «Y yo soy el presidente de la República. Váyase antes de que tengamos problemas». Sin inmutarse, Ernesto sacó de su bolsillo un antiguo reloj de oro con el escudo de la familia Mendoza grabado en la tapa. «Llame a Carmen, el ama de llaves. Ella me reconocerá». Algo en la autoridad natural de aquel hombre hizo dudar al guardia, quien finalmente llamó por radio. Minutos después, una mujer mayor apareció en la entrada. Al ver a Ernesto, su rostro se transformó en una mezcla de sorpresa y alivio. «Don Ernesto, bendito sea Dios. Estábamos preocupados». Desapareció sin decir nada. El guardia palideció, dándose cuenta de su error. Ernesto, ignorando su disculpa balbuceante, entró a la hacienda acompañado por Carmen. «¿Dónde está Rodrigo?», preguntó con tono severo mientras caminaban hacia la casa principal. «En la oficina, señor. Ha estado muy ocupado estos días con los nuevos planes de expansión». Ernesto asintió, pensativo. «Prepárame un baño y ropa limpia. Y después, dile a Rodrigo que lo espero en mi despacho». 1 hora más tarde, Ernesto Mendoza Velasco, vestido ahora con ropa que reflejaba su posición social, esperaba sentado tras el imponente escritorio de caoba en su despacho. Las paredes, adornadas con retratos de sus antepasados y títulos de propiedad enmarcados, parecían observarlo con un silencioso reproche. Un golpe en la puerta anunció la llegada de Rodrigo Sánchez, quien entró con una carpeta bajo el brazo y una expresión de falsa preocupación. «Don Ernesto, qué alivio verlo. Estábamos preocupados por su repentina desaparición». Ernesto lo miró fijamente, notando por primera vez la falsedad en aquella sonrisa servil. «Siéntate, Rodrigo. Tenemos asuntos importantes que discutir». El administrador obedeció, acomodando nerviosamente su corbata. «He estado revisando personalmente algunas de nuestras tierras», comenzó Ernesto. «En particular, me interesa la situación de los pequeños propietarios en el área de San Miguel Teotongo». Rodrigo se tensó visiblemente. «Ah, sí. Como le informé en los reportes mensuales, estamos en proceso de regularizar esas propiedades. Muchos ocupantes no tienen títulos válidos». «Como Soledad Jiménez», interrumpió Ernesto.
Un silencio tenso se instaló en la habitación. Rodrigo tragó saliva, claramente sorprendido. Exactamente, se recuperó rápidamente. La señora Jiménez ocupa ilegalmente un terreno que según nuestros registros pertenece a la hacienda desde hace 3 generaciones. Muéstrame esos registros, ordenó Ernesto. Rodrigo abrió su carpeta y extrajo varios documentos que colocó sobre el escritorio. Ernesto los examinó detenidamente, recordando su formación como abogado antes de heredar la hacienda. Estos papeles muestran que mi abuelo compró estas tierras en 1952, observó. Pero según tengo entendido, la familia de Doña Soledad lleva ahí desde antes. Quizás, concedió Rodrigo, pero legalmente el terreno nos pertenece. Además, esas pequeñas parcelas son fundamentales para nuestro nuevo proyecto de agricultura intensiva. Le ofrecimos una compensación generosa, pero es una mujer terca. Ernesto se levantó y caminó hacia la ventana, observando los vastos terrenos de la hacienda que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. ¿Generosa? 20,000 pesos por un terreno que vale 10 veces más, donde una familia ha vivido durante generaciones. Rodrigo palideció. ¿Cómo sabe? Sé muchas cosas que he estado ignorando demasiado tiempo, respondió Ernesto, volviéndose para enfrentarlo. También sé sobre los métodos de intimidación, las amenazas veladas, y cómo has manipulado la expansión de la hacienda para tu beneficio personal. Don Ernesto, yo jamás. Ahórrate las excusas, lo cortó. He visto los estados financieros. Los números no mienten, Rodrigo. Las comisiones especiales que has estado cobrando, las propiedades que has adquirido a nombre de empresas fantasma usando dinero de la hacienda. El rostro de Rodrigo pasó del pánico a la ira contenida. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de la hacienda, para aumentar su valor. ¿A costa de expulsar a familias de sus hogares? ¿De destruir comunidades enteras? La voz de Ernesto, normalmente calmada, adquirió un tono cortante. Eso no es el legado que quiero dejar, Rodrigo. Mi familia construyó esta hacienda para prosperar junto con la comunidad, no a expensas de ella. Rodrigo se levantó, abandonando toda pretensión de respeto. Es usted un sentimental, don Ernesto. Los negocios son negocios. Si no tiene estómago para ello, quizás debería jubilarse definitivamente y dejarme la administración a mí. Ernesto sonrió con frialdad. Tienes razón en una cosa. Los negocios son negocios. Por eso, a partir de este momento, quedas destituido de tu cargo. Tienes 1 hora para recoger tus pertenencias personales y abandonar la hacienda. No puede hacer eso, exclamó Rodrigo, perdiendo toda compostura. Yo he construido este imperio mientras usted jugaba al hacendado benevolente. Un imperio construido sobre el sufrimiento ajeno no vale nada, respondió Ernesto con firmeza. Y por cierto, ya he dado instrucciones a mi abogado para que inicie una auditoría completa de tu gestión. Si encuentran irregularidades, que estoy seguro que lo harán, te enfrentarás a algo más que el desempleo. Rodrigo lo miró con odio, pero la determinación en los ojos de Ernesto le hizo comprender que había perdido. Sin otra palabra, dio media vuelta y salió dando un portazo. Ernesto se dejó caer en su sillón, sintiendo el peso de años de negligencia sobre sus hombros. Había permitido que la ambición de hombres como Rodrigo manchara el nombre de su familia. Era hora de enmendarlo. Llamó a Carmen y le pidió que convocara una reunión urgente con el contador y el abogado de la familia. Después, solicitó que prepararan el coche. Tenía una visita importante que hacer. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, un lujoso automóvil se detuvo frente a la humilde casa de Soledad Jiménez. La mujer salió al escuchar el motor, limpiándose las manos en el delantal. Su expresión de sorpresa no tuvo precio cuando vio descender a Ernesto, ahora vestido con un traje impecable. «¿Don Ernesto?», preguntó, confundida. «¿Qué significa esto?». Él se acercó con una sonrisa amable, sosteniendo una carpeta. «Significa, mi estimada Soledad, que tenemos mucho de qué hablar. Y esta vez, sin disfraces ni secretos». Soledad permanecía inmóvil en el umbral de su puerta, observando con asombro al hombre que hasta hace poco había conocido como un simple arriero y que ahora se presentaba como el poderoso hacendado que todos temían en la región. «Pase», dijo finalmente, con una mezcla de confusión y recelo. «Aunque no entiendo qué está sucediendo».
Ernesto entró a la humilde casa que ya conocía, pero que ahora veía con otros ojos. Cada grieta en la pared, cada mueble desgastado por el uso, cada detalle hablaba de la vida honesta pero difícil de Soledad. «Le debo una explicación», comenzó Ernesto, sentándose donde ella le indicó. «Y una disculpa». Durante la siguiente hora, Ernesto le relató cómo, tras la muerte de su esposa 5 años atrás, había caído en una profunda depresión. Había delegado la administración de la hacienda a Rodrigo Sánchez, concentrándose únicamente en los grandes negocios que podía manejar desde su despacho. Poco a poco, se había desconectado de la realidad cotidiana de sus tierras y de las personas que vivían en ellas. Hace unos meses comencé a escuchar rumores sobre desalojos, amenazas, contratos injustos, explicó. Pero Rodrigo siempre tenía explicaciones convincentes, hasta que decidí ver por mí mismo lo que estaba ocurriendo. ¿Por eso se disfrazó de arriero?, preguntó Soledad, comenzando a entender. Así es. Quería conocer la verdad sin filtros, hablar con la gente sin que el apellido Mendoza se interpusiera. Ernesto hizo una pausa. Lo que no esperaba era quedar atrapado en una tormenta y encontrar la hospitalidad más genuina que he experimentado en años. Soledad procesaba lentamente toda esta información, su rostro revelando el conflicto interno entre la gratitud hacia el hombre que la había ayudado y el recelo hacia el terrateniente que amenazaba su hogar. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente. «Ha venido personalmente a decirme que debo abandonar mi tierra». Ernesto negó con la cabeza y abrió la carpeta que había traído consigo. De ella extrajo varios documentos antiguos y amarillentos. «Todo lo contrario. He venido a devolverle lo que legítimamente le pertenece». Le entregó los papeles con reverencia. Soledad los tomó con manos temblorosas y los examinó, aunque muchas de las palabras legales estaban más allá de su comprensión. «Estos son los títulos originales de propiedad de su familia», explicó Ernesto. «Los encontré en los archivos históricos de la hacienda. Según estos documentos, esta parcela fue vendida legalmente a su abuelo, Emiliano Jiménez, en 1940, por mi padre». Soledad lo miró incrédula. «Entonces esta tierra sí nos pertenece». «Siempre les perteneció», confirmó Ernesto. «Lo que ocurrió después es que, durante la reforma agraria, muchos pequeños propietarios como su abuelo perdieron los documentos originales. Mi familia aprovechó esa situación para reclamar tierras que ya no eran nuestras». La confesión quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de décadas de injusticia. Soledad miró los papeles y luego a Ernesto, sin saber qué decir. «No espero que me perdone», continuó él, «pero quiero enmendar los errores cometidos. No solo con usted, sino con todas las familias que se encuentran en situaciones similares». En ese momento, el sonido de un autobús deteniéndose cerca de la casa interrumpió la conversación. Minutos después, la puerta se abrió y una joven de unos 20 años entró apresuradamente. «Mamá, ¿estás bien? Vi el coche lujoso afuera y me asusté», dijo la recién llegada, deteniéndose en seco al ver al visitante. «Lupita, hija», respondió Soledad con voz calmada. «Te presento a don Ernesto Mendoza Velasco». La joven palideció al escuchar el nombre. «¿El dueño de la hacienda? ¿El que quiere quitarnos nuestra casa?». Ernesto se levantó y extendió su mano hacia Lupita. «Es un placer conocerla, señorita. Su madre me ha hablado mucho de usted y sus estudios de enfermería». Lupita ignoró la mano extendida, mirándolo con desconfianza. «¿Qué hace aquí? Ha venido a amenazar a mi madre personalmente». «Lupita», la reprendió Soledad. «Don Ernesto no ha venido a amenazarnos. De hecho, nos ha traído los títulos originales de propiedad de estas tierras». La joven miró a su madre confundida, luego a Ernesto, y finalmente a los papeles sobre la mesa. «No entiendo. ¿Por qué haría eso?». «Es una historia larga», intervino Ernesto con una sonrisa conciliadora. «Pero lo importante es que estas tierras son legalmente de ustedes y nadie podrá quitárselas». Lupita seguía recelosa, pero se sentó junto a su madre mientras ésta le contaba brevemente lo sucedido durante los últimos días. A medida que avanzaba el relato, la expresión de la joven pasaba de la incredulidad al asombro. «Entonces, ¿usted fue el arriero que mi madre acogió durante la tormenta?», preguntó finalmente, con un tono menos hostil. «El mismo», confirmó Ernesto.
y le estaré eternamente agradecido por su hospitalidad. La tensión comenzó a disiparse gradualmente. Soledad preparó café para los tres, y la conversación fluyó hacia temas menos conflictivos. Lupita habló con entusiasmo sobre sus estudios y sus prácticas en el hospital regional, revelando una inteligencia aguda y una pasión genuina por ayudar a los demás. Es impresionante lo que ha logrado, comentó Ernesto. Debe estar muy orgullosa de ella, Soledad. Cada día, respondió la madre con evidente orgullo. Todo lo que he hecho ha sido para que ella pueda tener las oportunidades que yo nunca tuve. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja el cielo visible a través de la pequeña ventana, Ernesto se levantó para despedirse. Tengo mucho trabajo por delante, explicó. Años de negligencia han permitido que personas como Rodrigo Sánchez abusen de mi nombre y de mi posición. Eso se acabó. Antes de salir, se detuvo y miró a Soledad con expresión seria. Me gustaría hacerle una propuesta, si me lo permite. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó ella, cautelosa. He estado pensando en cómo devolver algo a esta comunidad que ha sufrido tanto por las acciones de mi familia. Estoy planeando establecer una cooperativa agrícola, donde los pequeños propietarios como usted puedan unir fuerzas para mejorar sus técnicas de cultivo, compartir recursos y acceder a mejores mercados. Soledad y Lupita intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Y qué ganaría usted con eso?, preguntó Lupita, todavía escéptica. Una oportunidad de redención, quizás, respondió Ernesto con honestidad. Y la satisfacción de ver prosperar estas tierras de manera justa y sustentable. La hacienda tiene recursos, tecnología y acceso a mercados que podrían beneficiar a todos. Suena demasiado bueno para ser verdad, comentó Soledad. Lo entiendo, asintió Ernesto. No espero que confíen en mí inmediatamente. Les pido que lo piensen. Mientras tanto, pueden estar seguras de que estas tierras son suyas legalmente y nadie las molestará. Con estas palabras, Ernesto se despidió y salió hacia su automóvil. Desde la puerta, Soledad y Lupita lo observaron alejarse, aún procesando todo lo ocurrido. ¿Crees que podemos confiar en él, mamá?, preguntó Lupita cuando el coche desapareció en la distancia. Soledad miró los títulos de propiedad sobre la mesa y recordó los días pasados, cuando aquel supuesto arriero trabajó a su lado reparando el techo, compartiendo comidas sencillas y conversaciones sinceras. Creo que sí, respondió finalmente. Vi bondad en sus ojos cuando no sabía quién era yo. Y eso, hija mía, dice más que cualquier promesa hecha desde una posición de poder. Los siguientes días en la hacienda Los Laureles fueron un torbellino de actividad. Ernesto, renovado con un propósito que no había sentido en años, emprendió una exhaustiva revisión de todas las operaciones. La destitución de Rodrigo Sánchez había sido solo el primer paso de una transformación profunda. La auditoría confirmó sus sospechas: décadas de abusos sistemáticos, despojos de tierras, contratos leoninos con campesinos locales y una corrupción que había permeado varios niveles de la administración. Con cada descubrimiento, la determinación de Ernesto se fortalecía. Don Ernesto, dijo preocupado su abogado, Juan Carlos Méndez, durante una de sus largas reuniones, lo que propone es revolucionario, pero debemos considerar las implicaciones financieras. Devolver tierras, renegociar contratos, invertir en una cooperativa. La hacienda seguirá siendo rentable, pero las ganancias disminuirán considerablemente. Ernesto observó el mapa extendido sobre la mesa, donde estaban marcadas todas las propiedades de la hacienda y las pequeñas parcelas en disputa. Juan Carlos, tengo más dinero del que podré gastar en 3 vidas. Lo que no tengo es tiempo para enmendar el daño que mi familia ha causado durante generaciones. La verdadera riqueza está en dejar un legado del que mis nietos puedan sentirse orgullosos, no avergonzados. El abogado asintió con respeto. A sus 70 años, llevaba más de 4 décadas sirviendo a la familia Mendoza y nunca había visto a Ernesto tan decidido y enérgico. En ese caso, comenzaré a preparar los documentos para la restitución de tierras y el establecimiento de la cooperativa. Mientras tanto, en San Miguel Teotongo, la noticia de lo sucedido con Soledad se había extendido como fuego en pasto seco. Vecinos y familiares acudían a su casa para escuchar de primera mano cómo el poderoso don Ernesto Mendoza, disfrazado de arriero, había llegado a su puerta y posteriormente le había devuelto los títulos de su propiedad.
Es como un cuento, comentaba doña Josefina, una anciana que había vivido toda su vida bajo la sombra de la hacienda. Y dices que va a establecer una cooperativa. Soledad asintió, aún asimilando ella misma los acontecimientos de los últimos días. Eso dijo. Pero no sé si debemos confiar. Los Mendoza siempre han sido lobos vestidos de corderos, intervino don Felipe, un agricultor que había perdido parte de sus tierras años atrás. Primero te dan la mano y luego te quitan el brazo. Este parece diferente, defendió Lupita, quien sorprendentemente se había convertido en la más optimista respecto a las intenciones de Ernesto. Si quisiera seguir abusando de nosotros, ¿por qué molestarse en devolver los títulos de propiedad? Podría simplemente habernos desalojado. Las discusiones similares se repetían en cada hogar del pueblo. La desconfianza arraigada tras generaciones de abusos se enfrentaba a la esperanza de un cambio real. Una semana después de su visita, Ernesto regresó a la casa de Soledad, esta vez acompañado por Juan Carlos Méndez y un equipo de ingenieros agrónomos. Para sorpresa de Ernesto, encontró no solo a Soledad y Lupita, sino a una veintena de vecinos reunidos en el patio. Parece que los estaban esperando, comentó Juan Carlos mientras estacionaban. Mejor así, respondió Ernesto. Este proyecto necesita la participación de toda la comunidad para funcionar. Los recibieron con una mezcla de curiosidad y recelo. Soledad se adelantó para saludarlos. Bienvenido nuevamente, don Ernesto. Mis vecinos querían conocerlo personalmente. Ernesto saludó a cada uno con respeto, escuchando sus nombres y memorizando sus rostros. Algunos le estrechaban la mano con firmeza, otros apenas se atrevían a mirarlo directamente. Décadas de diferencia social y económica no se borraban con un simple apretón de manos. Agradezco su presencia, comenzó Ernesto, cuando todos se hubieron sentado en un círculo improvisado de bancas y sillas de plástico. He venido para hablarles sobre un proyecto que podría transformar la relación entre la hacienda y esta comunidad. Durante la siguiente hora, Ernesto y los ingenieros explicaron detalladamente la propuesta de la cooperativa agrícola. El plan incluía la devolución de tierras con títulos legítimos, la creación de un centro de capacitación técnica, sistemas de riego compartidos, una planta procesadora comunitaria y acceso directo a mercados nacionales e internacionales a través de los canales de distribución ya establecidos por la hacienda. La cooperativa será administrada por un consejo elegido democráticamente entre ustedes, explicó Ernesto. La hacienda proporcionará el capital inicial y el apoyo técnico, pero las decisiones serán suyas. Un silencio reflexivo siguió a la presentación. Finalmente, don Felipe, el más escéptico, levantó la mano. Todo suena muy bonito, don Ernesto, pero nosotros conocemos la historia. Su padre prometió cosas similares después de las revueltas del 68, y ya vimos cómo terminó eso. Varios asintieron, recordando promesas pasadas que nunca se cumplieron. Tiene usted toda la razón en desconfiar, respondió Ernesto con sinceridad. No puedo borrar el pasado ni las acciones de mi padre o las mías propias. Solo puedo ofrecerles acciones concretas, no promesas. Hizo una señal a Juan Carlos, quien abrió su maletín y extrajo una carpeta. Estos son los títulos de propiedad de 15 parcelas que, según nuestros registros, fueron ilegalmente absorbidas por la hacienda en los últimos 50 años. Hoy mismo serán devueltas a sus legítimos dueños o sus descendientes. Un murmullo de asombro recorrió la reunión. Juan Carlos comenzó a leer los nombres y a entregar los documentos legalizados. Lágrimas silenciosas corrían por los rostros de algunos ancianos que jamás creyeron vivir para ver este día. Además, continuó Ernesto cuando el último título fue entregado, he firmado la donación de 20 hectáreas de tierra fértil para el establecimiento de la planta procesadora y el centro de capacitación. La donación es irrevocable y los terrenos pasarán a ser propiedad comunal, administrados por la cooperativa. El escepticismo inicial comenzó a transformarse gradualmente en esperanza cautelosa. Las preguntas empezaron a fluir. ¿Cómo funcionaría el sistema de irrigación? ¿Qué cultivos serían más rentables? ¿Cómo se distribuirían las ganancias? Lupita, para sorpresa de su madre, participaba activamente en la discusión, aportando ideas sobre cómo integrar prácticas de agricultura sustentable que había aprendido durante sus estudios. También deberíamos considerar un programa de salud preventiva para los trabajadores, sugirió con entusiasmo.
Muchas enfermedades ocupacionales podrían evitarse con medidas básicas. Ernesto la observaba con creciente admiración. Aquella joven no solo era inteligente, sino que tenía una visión clara de cómo mejorar su comunidad. Al caer la tarde, cuando los últimos detalles técnicos habían sido discutidos, Ernesto se acercó a Soledad, quien observaba todo desde un rincón con expresión pensativa. ¿Qué opina usted, Soledad? Ha estado muy callada. Ella lo miró directamente, con esa dignidad natural que lo había impresionado desde el primer día. Opino que está usted intentando hacer lo correcto, don Ernesto. Y eso ya es más de lo que hemos visto en generaciones. No busco redención personal, aclaró él. Solo quiero hacer justicia. La justicia es un buen comienzo, respondió ella con una pequeña sonrisa. El resto dependerá de todos nosotros. Antes de que Ernesto pudiera responder, Lupita se acercó, rebosante de energía. Don Ernesto, estuve pensando en lo que dijo sobre el centro de capacitación. ¿Existiría la posibilidad de incluir un pequeño dispensario médico? Podría atender ahí cuando no esté en el hospital, y entrenar a personas de la comunidad en primeros auxilios y cuidados básicos. Me parece una idea excelente, respondió Ernesto, gratamente sorprendido. De hecho, si está interesada, la hacienda podría financiar un dispensario completo y su equipamiento. Los ojos de Lupita se iluminaron con entusiasmo. Habla en serio. Sería un sueño hecho realidad. Tantas personas aquí tienen que viajar horas para recibir atención médica básica. Entonces considerémoslo parte del proyecto, confirmó Ernesto. Podemos discutir los detalles cuando tenga tiempo. Mientras Lupita se alejaba para compartir la noticia con los demás, Soledad observó a Ernesto con una nueva expresión, mezcla de gratitud y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Su hija es extraordinaria, comentó Ernesto. Tiene el mismo espíritu indomable que usted. Y la misma tendencia a confiar en extraños que aparecen durante las tormentas, respondió ella con una sonrisa cómplice. Ambos rieron, y por un momento, las diferencias de clase y las heridas del pasado parecieron disolverse bajo el cielo estrellado de San Miguel Teotongo. Esa noche, de regreso a la hacienda, Ernesto contemplaba el paisaje oscurecido a través de la ventanilla del automóvil. Las luces dispersas de las pequeñas casas brillaban como estrellas caídas en la tierra. Parece que el proyecto ha sido bien recibido, comentó Juan Carlos, aunque llevará tiempo ganarse completamente su confianza. El tiempo es precisamente lo que nos falta a todos, amigo mío, respondió Ernesto con una mirada distante. Pero las semillas han sido plantadas. Ahora debemos asegurarnos de que tengan la oportunidad de florecer. Los meses siguientes transcurrieron con una actividad febril en San Miguel Teotongo. El establecimiento de la cooperativa avanzaba a buen ritmo. Los cimientos del centro de capacitación ya estaban levantados, los sistemas de riego comenzaban a instalarse, y un sentimiento cauteloso de esperanza se extendía por la comunidad. Ernesto visitaba regularmente para supervisar los avances, pero también para integrarse genuinamente con la gente del pueblo. Cada vez más, abandonaba el traje formal por ropa sencilla. Compartía comidas con los trabajadores y escuchaba sus historias, acumulando décadas de conocimiento que ningún libro o informe podría proporcionarle. Soledad se había convertido en una figura central en la cooperativa. Su conocimiento de la tierra y las técnicas tradicionales de cultivo complementaban perfectamente la tecnología moderna que aportaban los ingenieros de la hacienda. Bajo su liderazgo natural, incluso los más escépticos habían comenzado a participar activamente. Una tarde particularmente calurosa, Ernesto llegó a San Miguel Teotongo en su camioneta personal, sin chofer ni acompañantes. Había adoptado esta costumbre para mantener cierta normalidad en sus visitas, lejos del protocolo que siempre lo había rodeado. Al detenerse frente a la casa de Soledad, notó que algo era diferente. La puerta estaba entreabierta y no se escuchaba la habitual actividad en el patio trasero donde Soledad solía trabajar a esta hora. «Soledad», llamó, acercándose con cautela. «¿Está usted ahí?» No hubo respuesta. Un presentimiento inquietante lo invadió mientras empujaba suavemente la puerta. El interior de la casa mostraba signos de una salida apresurada. Una taza de café a medio terminar, la radio encendida, una silla volcada. Soledad volvió a llamar, esta vez con más urgencia. Salió rápidamente y se dirigió hacia la plaza del pueblo,
donde varios trabajadores de la cooperativa se encontraban descansando bajo la sombra de un viejo ahuehuete. Don Felipe abordó al anciano que había sido uno de los primeros en apoyar el proyecto. ¿Ha visto a Soledad hoy? La expresión del hombre se ensombreció. Se la llevaron al hospital regional hace unas horas, don Ernesto. Tuvo un accidente en el Camino Nuevo. ¿Accidente? ¿Qué tipo de accidente? La alarma en su voz era evidente. Iba en la camioneta de la cooperativa con Lupita y otros 2 trabajadores, llevando muestras de suelo para análisis. Según Tomás, que venía detrás en su motocicleta, un camión los embistió en la curva del Pedregal y luego se dio a la fuga. Sin esperar más detalles, Ernesto corrió hacia su vehículo. ¿En qué hospital están? En el regional de San Cristóbal. Lupita trabaja ahí, así que los llevaron directamente. El trayecto de 40 minutos hasta San Cristóbal se le hizo eterno. En su mente se agolpaban preguntas inquietantes. ¿Un simple accidente? La curva del Pedregal era peligrosa, ciertamente, pero un camión que embiste y huye sonaba más a ataque deliberado que a accidente fortuito. Al llegar al hospital, el caos habitual de la sala de emergencias lo recibió. Enfermeras y médicos se movían apresuradamente. Familiares angustiados esperaban noticias. El olor a desinfectante impregnaba el aire. Ernesto se acercó al mostrador de información. Busco a Soledad Jiménez. La trajeron hace unas horas por un accidente de tráfico. La recepcionista consultó su registro. Sí, está en observación en el 3er piso. ¿Es usted familiar? Soy. Dudó un momento. ¿Qué era él para Soledad? ¿Su empleador? ¿Su socio en la cooperativa? Un amigo. Soy Ernesto Mendoza Velasco. Necesito verla urgentemente. El apellido Mendoza tuvo el efecto habitual. La recepcionista levantó la mirada, sorprendida, y asintió rápidamente. Por supuesto, don Ernesto. Habitación 307. El médico está con ella en este momento. En el ascensor, Ernesto intentó calmar su ansiedad. Probablemente estaría bien. Los hospitales siempre generaban esta sensación de gravedad, incluso por incidentes menores. Al llegar a la habitación 307, se detuvo ante la puerta entreabierta. Dentro, pudo ver a Soledad recostada en una cama, con varios aparatos conectados monitoreando sus signos vitales. Tenía un brazo en cabestrillo y una venda en la frente, pero estaba despierta y hablando con un médico y con Lupita, quien permanecía de pie junto a la cama con una expresión tensa. Ernesto golpeó suavemente la puerta. 3 pares de ojos se volvieron hacia él. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz queda. Don Ernesto, exclamó Soledad, intentando incorporarse. El médico la detuvo con suavidad. Por favor, señora Jiménez, necesita descansar. Las costillas fisuradas sanarán más rápido si minimiza los movimientos. Ernesto entró, sintiendo un nudo en la garganta al ver el estado de Soledad. Lupita le dirigió una mirada que mezclaba alivio y una fiereza protectora. Vino en cuanto se enteró, comentó Soledad al médico, como si fuera necesario explicar la presencia de uno de los hombres más poderosos de la región en su habitación. El médico, un hombre joven con evidentes signos de fatiga, asintió cortésmente hacia Ernesto. La señora Jiménez es muy afortunada. Considerando la violencia del impacto, sus lesiones son relativamente menores. Un brazo fracturado, 3 costillas fisuradas y una contusión en la cabeza que no parece grave, aunque la mantendremos en observación esta noche. ¿Y los demás?, preguntó Ernesto, recordando que había más personas en la camioneta. La expresión de Lupita se ensombreció. Pedro y Miguel están bien, solo cortes y contusiones. Pero la camioneta de la cooperativa quedó destruida. Ernesto hizo un gesto de desestimación. Los vehículos se reemplazan. Lo importante es que todos estén bien. El médico se excusó para continuar su ronda, dejándolos solos. Tan pronto como la puerta se cerró, la expresión de Lupita cambió. No fue un accidente, don Ernesto, dijo en voz baja pero firme. Ese camión nos embistió deliberadamente. El conductor llevaba pasamontañas. Lo vi claramente cuando pasó junto a mi ventanilla antes de impactarnos. Ernesto sintió que un escalofrío recorría su espalda. Sus sospechas se confirmaban. Rodrigo, murmuró Soledad desde la cama. ¿Sánchez?, preguntó Ernesto, aunque ya conocía la respuesta. ¿Cree que él está detrás de esto?
Soledad asintió con una mueca de dolor. Ha estado rondando el pueblo desde que lo despidió. Algunos lo han visto hablando con personas desconocidas en la cantina. Y hace 2 días, justo después de que anunciamos la primera cosecha exitosa de la cooperativa, recibí una nota anónima. ¿Qué decía?, preguntó Ernesto, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en su interior. Disfruta tu momento de gloria mientras puedas. Pronto todos verán que nadie puede quitarle a un Sánchez lo que le pertenece, como recitó Lupita. La dejaron clavada en nuestra puerta con un cuchillo de caza. ¿Por qué no me lo dijeron?, preguntó Ernesto, frustrado. No queríamos preocuparlo con amenazas que podrían ser solo bravuconadas, explicó Soledad. Todos en el pueblo hemos recibido intimidaciones similares en el pasado. Esto va más allá de simples amenazas, replicó Ernesto. Pudo haberlos matado a todos. Se paseó por la pequeña habitación, intentando ordenar sus pensamientos. La cooperativa estaba empezando a mostrar resultados prometedores. La primera cosecha había superado todas las expectativas, y varios compradores importantes habían mostrado interés en establecer contratos a largo plazo. El éxito del proyecto era la prueba viviente del fracaso de la administración anterior. Rodrigo no actuaría solo, reflexionó en voz alta. Debe tener cómplices poderosos, quizás incluso dentro de la hacienda. Los trabajadores comentan que ha estado reuniéndose con Francisco Montero, comentó Lupita. El nombre hizo que Ernesto se detuviera en seco. Francisco Montero era el dueño del Banco Agrícola Regional y uno de los principales financistas de proyectos de desarrollo en la zona. También era conocido por sus métodos implacables para recuperar préstamos e inversiones. Montero perdió millones cuando cancelé el proyecto de desarrollo turístico en tierras comunales, recordó Ernesto. Tenía la exclusividad para financiar toda la infraestructura. Y ahora la cooperativa está demostrando que esas tierras son más valiosas para la agricultura sustentable que para hoteles de lujo, añadió Lupita. Un silencio grave se instaló entre ellos mientras las implicaciones se hacían evidentes. No se enfrentaban simplemente a un exadministrador resentido, sino a intereses económicos poderosos que veían en la cooperativa una amenaza a sus planes. Necesito hacer algunas llamadas, dijo finalmente Ernesto. Voy a contratar seguridad privada para la cooperativa y para ustedes personalmente. No queremos vivir con miedo, don Ernesto, protestó Soledad, ni convertirnos en prisioneros en nuestro propio pueblo. No es negociable, Soledad, respondió él con firmeza. Al menos hasta que aclaremos esta situación. No me perdonaría si algo peor le sucediera. Salió al pasillo para realizar las llamadas necesarias. Primero contactó a Juan Carlos, su abogado, para ponerlo al tanto de la situación y pedirle que iniciara una investigación exhaustiva sobre las actividades recientes de Rodrigo Sánchez. Después llamó a una agencia de seguridad de su confianza en la capital, solicitando personal capacitado de inmediato. Mientras hablaba, observaba a través de la ventana de la habitación. Lupita sostenía la mano de su madre, ambas conversando en voz baja. La escena lo conmovió profundamente. En los últimos meses, estas dos mujeres se habían convertido en algo más que simples beneficiarias de su proyecto de redención personal. Eran personas por las que se preocupaba genuinamente, personas cuyo bienestar le importaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando regresó a la habitación, encontró a Soledad dormida, probablemente por efecto de los analgésicos. Lupita permanecía vigilante a su lado. Los guardias de seguridad llegarán mañana temprano, informó en voz baja. Mientras tanto, he pedido a la policía local que mantenga una patrulla cerca del hospital esta noche. Lupita asintió, agradecida pero preocupada. ¿Cree que realmente irían tan lejos? ¿Atacarnos aquí? No lo sé, respondió Ernesto con honestidad, pero prefiero pecar de precavido. Se sentó en la única silla disponible, al otro lado de la cama. Debería ir a descansar, don Ernesto, sugirió Lupita después de un rato. Yo me quedaré con ella. Me sentiría mejor quedándome también, si no le importa, respondió él. Al menos hasta que llegue la patrulla. La joven lo observó con curiosidad, como si viera algo en el que no había notado antes. Finalmente asintió. A ella le dará gusto verlo cuando despierte. Ernesto sonrió levemente, recordando aquel primer encuentro bajo la tormenta.
¿Quién hubiera imaginado entonces que aquella humilde campesina que le abrió su puerta se convertiría en alguien tan importante para él? ¿Sabe algo, Lupita? Creo que su madre me salvó esa noche de la tormenta, no al revés. ¿A qué se refiere? A que yo estaba más perdido que cualquier arriero extraviado en la montaña. Solo que mi tormenta era interior. Lupita asintió comprensivamente. Mi madre tiene ese efecto en las personas. Ve lo mejor en ellas incluso cuando ellas mismas no pueden verlo. Las horas pasaron lentamente. Ernesto se negó a marcharse incluso después de que la patrulla policial confirmó su presencia. Pasada la medianoche, Lupita finalmente cedió al cansancio y se quedó dormida en un pequeño sofá al rincón. Ernesto permanecía despierto, observando el rostro sereno de Soledad mientras dormía. Un pensamiento perturbador lo asaltó. Si algo le sucediera a ella, a Lupita o a cualquiera de las familias involucradas en la cooperativa por su culpa, por haber desafiado el statu quo, jamás podría perdonárselo. Pero retroceder ahora significaría traicionar no solo a estas personas que habían confiado en él, sino también la promesa que se había hecho a sí mismo de enmendar los errores del pasado. Mientras contemplaba el dilema, una certeza se formó en su mente. Protegería a Soledad y su comunidad costara lo que costara, incluso si eso significaba enfrentarse a los poderes que habían controlado la región durante décadas. Incluso si eso significaba poner en riesgo su propia seguridad y fortuna. Porque en algún momento del camino, este proyecto había dejado de ser simplemente una forma de expiar culpas pasadas para convertirse en una lucha por un futuro mejor. Un futuro que, quizás, podría incluirlo no como el poderoso hacendado que observaba desde la distancia, sino como un hombre que finalmente había encontrado su verdadero propósito. La mañana llegó con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las persianas del hospital. Ernesto despertó sobresaltado, con un dolor punzante en el cuello por la incómoda posición en la silla. Por un momento, desorientado, observó la habitación hasta que los recuerdos del día anterior regresaron con claridad. El accidente, las sospechas, la amenaza latente. Soledad ya estaba despierta, mirándolo con una mezcla de sorpresa y algo que parecía ternura. «Buenos días», saludó ella con voz suave. «No esperaba encontrarlo aquí tan temprano». Ernesto se incorporó, estirando discretamente los músculos entumecidos. «No me he ido. Me pareció prudente quedarme». «¿Pasó toda la noche en esa silla incómoda?», preguntó Soledad, visiblemente conmovida. Antes de que Ernesto pudiera responder, la puerta se abrió y entró Lupita con 2 vasos de café. Ella tampoco se había marchado. «Don Ernesto, le traje café», ofreció la joven, entregándole uno de los vasos. «Imaginé que lo necesitaría». «Gracias, Lupita. Es usted muy considerada». Los tres compartieron un desayuno sencillo traído por una enfermera. La conversación fluyó con naturalidad, evitando deliberadamente el tema del accidente y sus implicaciones. Por un breve momento, parecían simplemente 3 personas que se apreciaban, disfrutando de la compañía mutua en circunstancias ordinarias. El médico llegó para el chequeo matutino. Tras revisar los signos vitales y las radiografías, dio buenas noticias. «La inflamación cerebral ha disminuido considerablemente, señora Jiménez. Si todo sigue así, podrá irse a casa esta misma tarde». «¿Está seguro, doctor?», preguntó Ernesto, preocupado. «¿No sería mejor mantenerla en observación un día más?». «Las instalaciones hospitalarias son limitadas, don Ernesto», explicó el médico. «Y honestamente, doña Soledad estará más cómoda recuperándose en casa. Eso sí, necesitará reposo absoluto durante al menos 2 semanas». Soledad asintió, evidentemente aliviada ante la perspectiva de regresar a su hogar. El médico se retiró, no sin antes entregarle a Lupita las indicaciones para el cuidado de su madre y la prescripción de medicamentos. Tan pronto como quedaron solos, Ernesto retomó el tema que los 3 habían evitado. «La seguridad privada ya debe haber llegado a San Miguel Teotongo», informó. «Y he contactado con las autoridades para presentar una denuncia formal por intento de homicidio». «Intento de homicidio», repitió Soledad, alarmada. «Eso suena muy grave, don Ernesto». «Es exactamente lo que fue», respondió él con firmeza. «Alguien intentó deliberadamente causarles daño a ustedes, y tenemos que tratarlo con la seriedad que merece». «Las autoridades no harán mucho», comentó Lupita con amargura.
Ya sabemos cómo funciona el sistema en estas regiones. Esta vez será diferente, aseguró Ernesto. Me aseguraré personalmente de ello. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el panorama del pueblo desde el tercer piso. A lo lejos podía verse la silueta de la hacienda Los Laureles, imponente sobre la colina que dominaba el valle. Hoy mismo voy a confrontar a Montero, anunció sin volverse. ¿Qué? Exclamaron madre e hija al unísono. Ernesto se giró para enfrentarlas. Francisco Montero es la clave. Rodrigo no tiene el poder ni los recursos para orquestar algo así por su cuenta. Necesito saber exactamente a qué nos enfrentamos. Es demasiado peligroso, protestó Soledad, intentando incorporarse con dificultad. Ese hombre tiene conexiones con todo tipo de personas peligrosas. Precisamente por eso debo hablar con él, insistió Ernesto. Montero es un hombre de negocios ante todo. Tal vez pueda hacerle entender que sus intereses no tienen por qué estar en conflicto con los nuestros. O tal vez esté usted subestimando su ambición, advirtió Lupita. Los rumores dicen que lleva años esperando controlar toda la región. Ernesto sonrió con determinación. Yo también suelo ser subestimado, especialmente últimamente. Las horas siguientes transcurrieron en preparativos para el alta médica de Soledad. Ernesto se encargó personalmente de organizar el transporte y asegurarse de que la casa estuviera adecuadamente preparada para recibir a una convaleciente. Ordenó la entrega de una cama hospitalaria, contrató a una enfermera para asistir a Lupita, y dispuso que se instalara un generador eléctrico de emergencia, sabiendo que los cortes de luz eran frecuentes en el pueblo. Cuando Soledad fue finalmente dada de alta por la tarde, la esperaba una camioneta adaptada con todas las comodidades posibles. El viaje de regreso a San Miguel Teotongo fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al llegar al pueblo, encontraron a 4 hombres de aspecto profesional vigilando discretamente los alrededores de la casa de Soledad. El equipo de seguridad contratado por Ernesto ya estaba en posición. Javier Ortiz, señor, se presentó uno de ellos, acercándose a la camioneta. Mi equipo y yo nos encargaremos de la seguridad de la señora Jiménez y su hija las 24 horas. Excelente, asintió Ernesto, mientras ayudaban a Soledad a descender con cuidado. Quiero un reporte diario y comunicación inmediata ante cualquier situación sospechosa. La casa había sido adaptada durante su ausencia. La habitación de Soledad ahora contaba con la cama hospitalaria prometida, y varios vecinos habían dejado comidas preparadas y arreglos florales como muestra de apoyo. Una vez que Soledad estuvo cómodamente instalada y atendida por la enfermera, Ernesto se dispuso a marcharse. Volveré mañana para ver cómo sigue, prometió. Mientras tanto, por favor, sigan las indicaciones de seguridad. No salgan sin escolta. No acepten visitas no anunciadas. ¿A dónde va ahora?, preguntó Lupita. Acompañándolo hasta la puerta, Ernesto dudó un instante. A hacer lo que debía hacer hace mucho tiempo. Va a ver a Montero, afirmó ella. No como pregunta, sino como constatación. Necesito resolver esto de raíz. Lupita lo miró con intensidad, como evaluando su determinación. Tenga cuidado, don Ernesto. Mi madre, nosotros ya le hemos tomado mucho aprecio. Él asintió, conmovido por la sinceridad en su voz. Y yo a ustedes, más de lo que imaginan. El Banco Agrícola Regional ocupaba un edificio moderno de 3 plantas en el centro de San Cristóbal, contrastando con la arquitectura colonial circundante. Francisco Montero había construido este monumento a su éxito financiero hace apenas 5 años, y no escatimó en hacer evidente su poder económico. Ernesto entró por las puertas principales, ignorando las miradas sorprendidas de los empleados. No era común ver al dueño de la hacienda Los Laureles caminando por el banco como un cliente cualquiera, sin cita previa. Don Ernesto, lo saludó nerviosamente la recepcionista. No lo esperábamos. ¿Desea hablar con alguno de nuestros ejecutivos? Con Francisco, respondió secamente. Dígale que Ernesto Mendoza desea verlo. Ahora. El señor Montero está en una reunión importante y pidió no ser molestado bajo ninguna circunstancia, explicó ella, visiblemente incómoda. Entonces tendré que interrumpirlo, replicó Ernesto, dirigiéndose directamente hacia los ascensores. La recepcionista se levantó alarmada, pero no se atrevió a detenerlo. Ernesto Mendoza seguía siendo uno de los hombres más influyentes de la región,
y contradecirlo abiertamente podría costarle el empleo. En el tercer piso, Ernesto avanzó directamente hacia la oficina de Montero, ignorando los intentos de la secretaria por detenerlo. Sin molestarse en llamar, abrió la puerta de par en par. Francisco Montero estaba sentado tras un escritorio de cristal y acero, hablando animadamente por teléfono. Al ver a Ernesto, su expresión cambió de sorpresa a irritación, y finalmente a una sonrisa calculadora. «Te llamaré después», dijo a su interlocutor antes de colgar. «Vaya, vaya. Ernesto Mendoza en persona. ¿A qué debo el honor de esta intrusión?» Ernesto cerró la puerta tras de sí y avanzó hasta quedar frente al escritorio. Montero era un hombre corpulento de unos 55 años, con un traje impecable y una seguridad que rayaba en la arrogancia. «Sabes perfectamente por qué estoy aquí, Francisco», respondió Ernesto, manteniendo la voz controlada. Montero se reclinó en su silla, sin perder la sonrisa. «La verdad, no tengo idea. Hace años que no nos reunimos formalmente, desde que cancelaste unilateralmente nuestro acuerdo para el desarrollo turístico, para ser exactos. Estoy aquí por lo que sucedió ayer en la carretera a San Miguel Teotongo». La sonrisa de Montero no vaciló, pero algo cambió sutilmente en su mirada. «¿Qué carretera? ¿Qué sucedió?» «Un camión embistió deliberadamente a miembros de la cooperativa, incluida Soledad Jiménez. Podrían haber muerto». «Un accidente lamentable», comentó Montero con fingida preocupación. «Esas carreteras rurales son tan peligrosas. Pero no entiendo qué tiene que ver conmigo». Ernesto se inclinó, apoyando ambas manos sobre el escritorio. «Deja los juegos, Francisco. Sé que Rodrigo Sánchez ha estado trabajando para ti desde que lo despedí. Sé que estás detrás de las amenazas a los miembros de la cooperativa». Por primera vez, la sonrisa de Montero desapareció. Se levantó lentamente, igualando la postura de Ernesto. «Cuidado con lo que insinúas, Ernesto. Las acusaciones sin pruebas pueden considerarse difamación, y tengo excelentes abogados. Y yo tengo testigos que vieron a tu hombre con Rodrigo en la cantina de San Miguel la noche antes del accidente», contraatacó Ernesto, refiriéndose al guardaespaldas personal de Montero, un exmilitar con reputación de resolver problemas por métodos poco ortodoxos. Los dos hombres se miraron fijamente, midiendo sus fuerzas en un silencioso duelo de voluntades. «¿Qué quieres, Ernesto?», preguntó finalmente Montero, volviendo a sentarse. «¿Has venido a amenazarme? ¿A negociar? ¿O solo a hacer una escena?». Ernesto también tomó asiento, adoptando una postura más diplomática. «Quiero entender por qué estás tan empeñado en sabotear la cooperativa. Los Laureles sigue siendo la hacienda más productiva de la región. Mis negocios no interfieren con los tuyos». Montero soltó una carcajada seca. «¿En serio no lo ves? Tu pequeño experimento social está desestabilizando todo el sistema que hemos construido durante décadas. Precios justos, distribución directa, propiedad comunal». Hizo un gesto de desprecio. «Estás dándole ideas peligrosas a la gente. Ideas peligrosas como ser tratados con dignidad, como recibir una compensación justa por su trabajo. Ideas peligrosas como que pueden prosperar sin depender de nosotros», respondió Montero con brutal honestidad. «El banco no solo presta dinero, Ernesto. Controlamos quién crece y quién no en esta región. Y tu cooperativa está fuera de nuestro control». Ernesto asintió lentamente, comprendiendo por fin la verdadera naturaleza del conflicto. No se trataba solo de tierras o de un desarrollo turístico frustrado. Era sobre poder y control. «¿Qué propones entonces?», preguntó. «Porque si piensas que voy a abandonar el proyecto, estás muy equivocado». Montero estudió a Ernesto con nuevos ojos, como si estuviera viendo a un adversario al que había subestimado. «Siempre fuiste el más idealista de todos nosotros», comentó con cierto desdén, «jugando a ser el benefactor de los pobres mientras disfrutabas de todos los privilegios de tu posición». «Y tú siempre fuiste el más pragmático», replicó Ernesto, «dispuesto a sacrificar cualquier principio por un peso más en tu cuenta bancaria». El banquero sonrió, esta vez con genuina diversión. «Éramos buenos amigos una vez, ¿recuerdas? Antes de que la muerte de Elena te convirtiera en filántropo». La mención de su difunta esposa hizo que Ernesto apretara los puños, pero mantuvo la compostura. «No metas a Elena en esto»,